una semana de la detención, de la captura, de la entrega, no lo sabemos a ciencia cierta. Insisto, hay más preguntas que respuestas. Vaya, hasta el presidente tiene muy buenas interrogantes, por cierto, muy buenos cuestionamientos, solo que uno esperaría que el presidente, el hombre en teoría más informado del país, respondiera a estas preguntas y no las formulara. ¿Fue entrega, fue captura? ¿Se atrapó a los capos en México? ¿Cómo fue ese arresto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes participaron en él? En fin, pregunta sin respuesta. Héctor de Mauleón, qué gusto saludarte, Héctor, periodista, columnista del diario El Universal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros. Héctor, te hemos leído con mucha atención desde la semana pasada al otro día de la captura del Mayo Zambada, de un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán López. Lo que ha ocurrido en esta semana, la desinformación, las preguntas, el presidente que lució el viernes, la mañanera siguiente a esta detención, descolocado, sin información, más bien alimentó la desinformación él y la secretaria de Seguridad. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves, sector, lo que ha ocurrido? No, efectivamente, pues lo que se ve hasta el momento es que el gobierno mexicano vive en la mayor oscuridad alrededor del caso. Aparecieron desde la primera mañanera tanto la secretaria de Seguridad Federal como el presidente completamente perdidos, titubeantes, se ve que les cayó como un balde de agua fría el hecho de que se hubiera realizado lo que hubiera sido una operación, una entrega, etcétera, y que a espaldas y sin comunicación alguna por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aparecieron unos comunicados que por parte de distintas instancias estadounidenses que solamente celebraban la detención realizada por el trabajo de estas mismas instancias y no mencionaban en lo absoluto al gobierno de México, pues que se ha estado enterando por los medios, por las redes sociales, por los rumores de lo que pudo haber ocurrido ese día. Y luego el mar de versiones, algunas fragmentarias, otras contradictorias, las declaraciones de los abogados. Un abogado de Joaquín López allá en Chicago dice que no fue una entrega pactada el mismo día, que el abogado de la familia Guzmán confiesa aquí o declara en México que fue una entrega pactada y que las negociaciones se llevaron a cabo a lo largo de 4 años, que no hubo traición alguna, y que los dos, tanto el Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López, accedieron a negociar con el gobierno de Estados Unidos. Pues esto abre ya muchísimas posibilidades. Si hay un arreglo, pues el arreglo es que pueden entregar, qué pueden ofrecer, qué puede ofrecer sobre todo el Mayo, porque se ha dado el caso de narcotraficantes que se acogen, digamos, al sistema de protección para entregar a gente que se encuentra arriba de ellos o dar información sobre gente que se encuentra arriba de ellos. En el caso del Mayo, en el cártel de Sinaloa, pues no hay nadie que esté por encima de él. Entonces, pues según analistas y expertos, lo que puede ofrecer o lo que podría resultar más apetitoso para el gobierno de Estados Unidos son las conexiones políticas y empresariales que tejió a lo largo de más de medio siglo, porque la existencia de una figura como la del Mayo Zambada solo se explica mediante un entramado de protección, de corrupción, de connivencia con autoridades mexicanas a lo largo de esos 50 años, ¿no? Más de uno tendría que Entonces, estar no solamente nervioso, sino preocupado, Héctor. no, pues ahorita el Grupo del Mayo operaba en por lo menos 10 estados, es decir, mientras el cártel de Sinaloa tiene operación en 20, concretamente el Grupo del Mayo, pues habría estado operando en unos 10, en Sonora, en Baja California, desde luego en Sinaloa, en Durango, ha aparecido en Querétaro, en grupos suyos, en Michoacán, en Jalisco, etcétera. Entonces, en todas esas regiones en donde ha logrado asentarse y donde extendió su dominio, pues debe haber políticos y militares y gente de la policía, pues, que está esperando a ver qué es lo que va a entregar el Mayo, qué es lo que va a decir, si es que lo que está buscando es una
una reducción en su condena, lo cual es difícil, tiene 76 años, está enfermo, pero sí ventajas para los hijos que formaban parte de su organización, algunos de los cuales ya fueron liberados de cárceles de Estados Unidos después de llegar a acuerdos allá de reducción de condenas, y los que siguen, o el que sigue operando concretamente en Sinaloa. Entonces, hay una estructura ya trazada por el gobierno de Estados Unidos claramente, y es que desde que se dio la detención del general Cienfuegos y luego, desde que se dio la detención de García Luna y luego la del general Cienfuegos, lo que queda claro es que lo que están buscando es desmontar y exhibir las redes de protección política del narcotráfico, que está dejando en su país una verdadera devastación en términos de los muertos que ha dejado el fentanilo. Uh-huh. Entonces, si están buscando desmontar esa estructura, evidenciar esa estructura, pues sí, mucha gente en México debe estar temblando, porque en el juicio de García Luna, pues sin fotos, sin videos, sin presentar documento alguno, simplemente con los dichos de un grupo de personas, se logró la caída de García Luna, y ese método fue celebrado aquí por el presidente López Obrador. Entonces, eso abre la puerta a que cualquier persona pueda ser llevada a la justicia estadounidense con los mismos recursos, es decir, a través de lo que, cuando empiece el desfile de testigos, tanto en el juicio del Mayo como en el juicio de Joaquín López, pues lo que vayan mencionando ahí se podrá tomar ya como prueba, como se hizo en el caso de García Luna, ¿no? Ahora, hay muchos vacíos de información, vacíos que se llenan con rumores y con trabajo periodístico. Creo que aún en ese mar de desinformación hay algunas certezas. Sabemos, por ejemplo, que intervinieron agencias de Estados Unidos, que ninguna institución mexicana colaboró, lo que podría hablarnos de la falta de colaboración y de la desconfianza de Estados Unidos hacia el gobierno del presidente López Obrador. Y sabemos también que el gobierno, o eso ha dicho el presidente, no estuvo ni enterado. ¿A ti qué teoría, Héctor, te convence más sobre esta detención, sobre esta captura? Un poco para responder las preguntas básicas, elementales: ¿cómo se le detuvo, cuándo, dónde, quiénes lo detuvieron? Han estado llegando versiones de periodistas de Estados Unidos que han tenido acceso a distintas fuentes dentro de las agencias de seguridad de ese país, pero estas versiones pues hablan de lo mismo, de una traición que fue llevado, digamos, por la fuerza, sometido y amarrado. Eso ya es pues, como parte de un capítulo de Netflix. Yo creo que ya alguien estará escribiendo la serie del Mayo, sí. Que asesinan a sus escoltas y logran subirle a un avión y lo llevan, un avión que, por cierto, hasta el momento no se sabe de dónde llegó, de dónde salió, y lo que hace más bien que cuadre todo es lo que dijo ayer en una entrevista el abogado de la familia del Chapo Guzmán, ¿no? Que fue una negociación de 4 años y que finalmente los 12 accedieron a entregarse. Es completamente extraordinario que lleguen las dos de las grandes cabezas o de las mayores cabezas del cártel de Sinaloa en un avión, y que lo que llama más la atención pues es el hermetismo con el que Estados Unidos ha manejado todo esto. Es simplemente permitiendo o sin que lo permita el gobierno, pero a partir de un grupo de filtraciones que, como te decía, pues algunas de ellas son totalmente contradictorias, pero lo que dejan ver es que finalmente la desconfianza que se fue generando por parte del gobierno de México sobre este asunto, pues fue registrada, y hubo señales de que este problema se había convertido en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de México no lo supo ver, siguieron los desplantes, las balandronadas, siguieron las burlas, etcétera, sin entender pues lo que realmente estaba pasando, las señales que venían desde 2019 de que Estados Unidos iba ya concretamente a desmontar la estructura de protección de los narcotraficantes mexicanos. Creo que esa sería la palabra clave, ¿no? Desconfianza de nuestros vecinos hacia el gobierno mexicano, y no hay entonces ni la cooperación ni la colaboración presumida. Pues veremos a ver qué tanto dice. Imagínate nada más que la Secretaría de Seguridad confiesa
que cuando ella se enteró, ya sabían el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina y no le habían informado. Y mucho menos le habían informado al presidente, es decir, la cabeza que orquesta la seguridad nacional, la seguridad en México, la seguridad federal, pues no está enterada de absolutamente de lo que pasó, y esperan y comienzan a rogarle prácticamente al gobierno de Estados Unidos que hable con la verdad. Hoy dice el presidente, hay que tener paciencia. Ya se descartó lo que dijimos el viernes de que una avioneta llegó, no fue así. No. Pero hay que tener paciencia a que ellos hagan su investigación para que nos informen. Oye, curioso, ¿no? Porque el viernes dijeron muchas cosas a medias, casi todas incompletas. 3 verdades vendieron ese día. El nombre del piloto fue falso. La placa del avión, falsa también. Y el aeropuerto de origen, falso. Las 3 cosas que dieron como ciertas resultaron mentira, Héctor. Pero lo peor es que se dieron una serie de nombres que resultó que pues, no estaban de personas que no estaban involucradas en lo que el gobierno mexicano dijo que estaban involucradas, y después al desnudarse la mentira, ni siquiera después de poner sus vidas en riesgo, imagínate que te señales de que tú sacaste al Mayo Zambada de México para entregarlo a Estados Unidos, pues que ni siquiera haya una muestra de una disculpa pública o de algún tipo de aclaración. Lo que hacen es guardar silencio y aguantar el ridículo y esperar a que el gobierno de Estados Unidos les haga el favor de decirles qué pasó. La verdad es que es extraordinario. Inaudito, la verdad es que sí, resulta difícil de creer, nomás porque lo hemos atestiguado, pero qué desastre de conferencias esta última semana. Siempre es un lujo escucharte. Gracias, querido Héctor, por el tiempo. Te agradezco mucho, Manuel, un abrazo. Abrazo grande, Héctor de Mauleón, así el enredo.